Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ya Pasé. Vamos a entrar al laboratorio 6 del segundo parcial, que es sobre el mercado de bienes y servicios de la economía abierta. La primera pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene el supuesto de economía abierta? Ya dijimos que cuando hay comercio exterior con otras economías, o sea, una economía abierta, las exportaciones y las importaciones son mayores a cero. Por lo tanto, nuestras net exports, que son exportaciones menos importaciones, ya pueden tomar cualquier valor. Pueden ser mayores a cero, menores a cero o iguales a cero. Entonces la respuesta correcta es B, que ya hay exportaciones e importaciones, por lo que las net exports pueden tomar cualquier valor. Segunda pregunta, ¿cómo dependen las exportaciones del PIB extranjero y el tipo de cambio real respectivamente? Ya habíamos dicho que las exportaciones dependen del PIB extranjero y del tipo de cambio real. Del PIB extranjero, como es el ingreso extranjero, mientras más ingreso tenga la economía extranjera, más puede comprarnos. Entonces, más bienes le vamos a exportar. Por lo tanto, la relación es positiva. O sea, aumenta el PIB extranjero, aumentan nuestras exportaciones. Y con el tipo de cambio real, si aumenta el tipo de cambio real, eso significa que nuestros bienes comparativamente se hacen más caros. Entonces el país extranjero va a querer comprarnos menos bienes. Por lo tanto, bajan nuestras exportaciones, la relación es inversa. Entonces, con el PIB extranjero tienen relación positiva, con el tipo de cambio real tienen relación inversa. La respuesta correcta es B, positiva y negativamente. Pregunta 3. ¿Cómo dependen las importaciones del PIB doméstico y del tipo de cambio real? Las importaciones, recuerden que las medimos en valor de bienes domésticos, dependen del PIB doméstico positivamente y del tipo de cambio real también positivamente. ¿Por qué? Como nuestro PIB es nuestro ingreso, mientras más PIB tenemos, más podemos comprarle a otros países. Entonces, a mayor PIB, más importamos. Por eso la relación es positiva. Y respecto al tipo de cambio real, si el tipo de cambio real aumenta, significa que nuestros bienes comparativamente se hacen más caros. Entonces, comparativamente los del país extranjero se hacen más baratos. Por eso les compramos más. Entonces, el tipo de cambio real depende o afecta positivamente a las importaciones. La respuesta correcta es A, positiva y positivamente. Pregunta 4. ¿Qué significa que las importaciones aparezcan divididas sobre el tipo de cambio real? O sea, que las importaciones las analicemos así. Recuerden que nosotros en el PIB, por definición, si piensan en la definición del PIB, es el valor de la producción total de bienes y servicios de uso final producidos en la economía, o sea, dentro de la economía, en un periodo determinado. Es decir, en el PIB se contabilizan bienes y servicios domésticos, producidos a nivel doméstico, pero las importaciones son bienes y servicios del país extranjero. Entonces, para poder contabilizarlas en el PIB, necesitamos de alguna manera expresar esas importaciones en términos de bienes domésticos. O sea, hacer la equivalencia de si un bien, no sé, si un iPad en Estados Unidos vale iPad y medio en México, cada iPad que nosotros importamos vale 1.5 iPads mexicanas. Entonces, esas son las equivalencias que tenemos que hacer y eso es lo que significa que las importaciones estén divididas entre el tipo de cambio real. Eso se lee como el valor de las importaciones expresado en términos de bienes domésticos. Entonces la respuesta correcta es C. Es el valor de las importaciones medido o expresado en términos de bienes domésticos. Ahora, pregunta 5. El equilibrio en el mercado de bienes y servicios de la economía abierta, evidentemente, se mide ¿dónde? Recordarán que la gráfica se veía así. Tenemos a la producción contra la demanda y por el supuesto de que no hay inventarios, hay una recta de 45 grados. O sea, todo lo que se produce se demanda para que nada se quede al final del periodo. Y por ahí tenemos una recta que se ve así, le llamamos ZZ, y es la demanda agregada de bienes y servicios de la economía abierta, porque ya estamos hablando con la economía abierta. Entonces, el equilibrio de todos esos puntos de la demanda, el equilibrio es este punto donde la demanda cruza con la recta de 45 grados.
¿Por qué? Porque en ese punto podemos asegurar que estamos cumpliendo el supuesto de que todo lo que se produce se vende y no hay inventarios. Entonces el equilibrio se mide entre la ZZ y la recta de 45 grados. La respuesta correcta es la D, donde la ZZ cruza con la recta de 45 grados. Pero también teníamos por ahí una recta que se ve así. La voy a poner en otro color para que la distingan bien. Esta recta verde, que es la de D, es la demanda agregada de bienes y servicios de la economía cerrada. El punto donde la economía cerrada y la economía abierta cruzan significa que la economía cerrada y la economía abierta son iguales. Para que esto ocurriera, si la economía cerrada solo es consumo más inversión más gasto y la economía abierta es consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, están de acuerdo que las exportaciones netas tienen que valer 0 en ese punto para que las dos economías puedan ser iguales en este punto que tenemos aquí, donde la economía cerrada y la abierta cruzan. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto? Como estamos en una economía abierta, ya sabemos que las exportaciones y las importaciones son positivas. ¿Cómo tienen que ser entre ellas para que se cancelen y las exportaciones netas valgan 0? Si las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, y ya sabemos que en ese punto, como la economía cerrada es igual a la economía abierta, entonces las NX tienen que valer 0. Por lo tanto, para que se cancelen, las exportaciones y las importaciones tienen que ser iguales. Y eso se conoce como trade balance. Esa condición de trade balance, que es la siguiente pregunta, dice, la condición de trade balance significa que la DD y la ZZ son iguales, que es la respuesta A. La DD, que es la economía cerrada, y la ZZ, que es la economía abierta, son iguales. Por lo tanto, las net exports NX son iguales a 0. ¿Para qué? Para que en ese punto, si las NX valen 0, las dos economías sean iguales. Aunque las exportaciones y las importaciones ya sabemos que son mayores a 0. Ahora, la pregunta 7. Considere que dos economías son iguales en todo. O sea, la economía A y la economía B son iguales en todo, excepto en que una es cerrada y la otra es abierta. Vamos a decir, por ejemplo, que la A es la cerrada y la B es la abierta. Si aplicáramos un aumento en el gasto público de la misma magnitud en ambas, ¿habrá alguna diferencia en el aumento del PIB que ocasionan? Entonces, vamos a aumentar el gasto en la cerrada, lo mismo que aumentamos el gasto en la abierta. Entonces, importante, recordarán que el multiplicador de la economía cerrada era 1 sobre 1 menos la propensión a consumir por 1 menos la tasa impositiva menos la propensión a invertir, y el multiplicador de la economía abierta es 1 sobre 1 menos la propensión a consumir por 1 menos la tasa impositiva menos la propensión a invertir más la propensión a importar. Entonces, como podrán ver comparativamente, al multiplicador de la economía abierta le estamos agregando la propensión de las importaciones en el denominador. O sea, el denominador de este lado es más grande porque le estamos sumando algo más. Y además ya nos dijeron que en los demás parámetros las dos economías son iguales. Entonces, si le estamos agregando algo en el denominador, como hay más niños en la fiesta, las rebanadas de pastel que le toquen a cada uno van a ser más chiquitas. O sea, el multiplicador de la economía abierta es más pequeño que el de la economía cerrada, siempre. Y recuerden de primer parcial que el cambio en el PIB es el multiplicador por el cambio en los autónomos. Entonces, aquí estamos metiendo el mismo cambio en el gasto. El cambio en el gasto es un cambio en los autónomos. O sea, estamos aplicando en ambas economías el mismo cambio en los autónomos.
pero las dos economías son distintas en el multiplicador. Entonces, por ejemplo, si ese cambio en los autónomos fuera de 100, el multiplicador que multiplica esos 100 va a definir cuánto va a cambiar el PIB. Entonces, la economía que tenga el multiplicador más grande es la que más multiplica ese cambio y genera un cambio mayor en el PIB. Entonces, siempre, mientras más grande sea el multiplicador, una política de la misma magnitud o un cambio en los autónomos de la misma magnitud genera mayor impacto en esa economía. ¿Por qué? Porque el multiplicador es más grande. Entonces, como en la economía cerrada el multiplicador es más grande, sabemos que ese cambio en el gasto va a generar un mayor cambio en el PIB en la economía cerrada. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. El PIB de la economía cerrada aumentará más que el PIB de la economía abierta porque el multiplicador de la economía cerrada es más grande.